Cuando te decía que cerca de 1000 personas visitaban esta tumba, no era un farol. Literalmente estuve esperando aquí como 10 minutos para poder grabar este clip de 5 segundos. Esta es la tumba más famosa de Europa. Y dirás, ¿por qué? Bueno, no es que me lo invente yo, es que no he visto ninguna otra que maneje estos números. ¿Cómo caben todos en una 300.000? ¿Qué tiene de especial? ¿Quién será el intrépido explorador que nos traiga las respuestas? Con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? Vale. La tumba que voy a investigar es un objeto de peregrinaje, o sea que se trata de un viaje espiritual, aunque hay quien dice que el objetivo de dicho viaje no es el destino sino el viaje en sí mismo, o eso es solo un eslogan publicitario, no sé, ¿qué más da? En resumidas cuentas, se trata de caminar y caminar hasta que te salgan llagas en los pies, dormir con guiris que huelen a pis con llagas, y llegar a un templo por el que pasearte y abrazar un busto metálico con piedras preciosas incrustadas que aproximadamente otras 1000 personas ya han abrazado / besado en el mismo día. O al menos esa es la visión simplista de la cuestión. Pero como yo soy un historiador inquieto, no me gustan las explicaciones simplistas. Así que voy a tratar de dar con todos los detalles que expliquen el fenómeno del caso de peregrinación más famoso y popular del mundo occidental. Quédate bajo tu propia responsabilidad. Si me prometes que no te queda sopa, préstame atención un momento, un breve contexto histórico para ponerte las cosas en perspectiva. Si no, pues... puedes saltarlo si quieres. La cosa es que allá por el año 44 después de Cristo, el rey de Judea Marco Antonio Julio Agripa, también conocido como Herodes, mandó ejecutar a Santiago, que supuestamente había vuelto a Judea después de predicar al otro lado del mar Mediterráneo, en arameo, por Hispania. Mira, te lo voy a explicar así con Photoshop en plan cutre, pero porque acabó antes más que nada. Según la leyenda, después de que lo decapitan, 2 de sus discípulos se lo llevan de vuelta a Hispania en una barca de piedra por el mar Atlántico, aguas que todo marino de aquellos tiempos evitaría a toda costa. O eso es lo que dice la tradición canónica, o sea, la oficial. Pero bueno, si echamos un ojo a las vidas de los apóstoles, vemos que la gran mayoría de ellos se dedican a predicar por lugares circundantes a Galilea, su tierra natal. La mayor parte de ellos predican por Grecia, Turquía, Mesopotamia, Egipto, Persia... O sea, lugares que entonces eran la civilización, ¿vale? Esto es algo lógico, realmente todavía a nadie se le había ocurrido inventar un mapa. La gente de a pie no era consciente de las dimensiones que tendría el mundo y ni siquiera de la pinta que tendría el mar Mediterráneo. Por aquellos tiempos se llegaba a los lugares de ciudad en ciudad y preguntando. En el peliculón de El Reino de los Cielos de Ridley Scott hay una escena que define perfectamente esta cuestión. Godefroy, bueno, Liam Neeson le dice a Orlando Bloom que para llegar a Tierra Santa tiene que hacer exactamente lo siguiente. Jerusalén es fácil de encontrar. Viaja hasta donde los hombres hablan italiano y prosigue hasta que hablen otra lengua. Iremos por Mesina. Adiós. Ahora tienes en el móvil Google Maps, pero entonces las cosas tenían un poquito más de emoción. Bien, hemos dicho que estos apóstoles... Gracias. Bien, hemos dicho que estos apóstoles se dedican a predicar por estos lugares del mundo antiguo. ¿No resulta bastante sorprendente entonces que a Santiago le diese por predicar literalmente en la Conchinchina? O sea, la Hispania conocida se limitaba realmente a la costa levantina y sureña de la península. Más allá, para los pueblos del Mediterráneo oriental, literalmente hay dragones. En plan, esta peña ni siquiera hablaría el latín todavía, o al menos muy probablemente no lo haría. ¿Qué sentido tiene que un tío que habla en arameo, como mucho en griego, predique por estas tierras? En fin, diremos que los caminos del Señor son inescrutables. Aquí hay 2 tipos de apóstoles, los que realizaron una predicación creíble y los que literalmente debían de tener superpoderes. Ah, vale. Ahora tiene sentido. Allow me to explain. Bien, volviendo con Santiago, un tal ermitaño payo allá por el año 800 después de Cristo ve unas luces en un bosque cerca de la ciudad de Iria Flavia y se lo va a contar al obispo de la ciudad, que hoy es Padrón. Sí, donde hoy está la casa de Rosalía de Castro y donde nació Camilo José Cela. Padrón realmente es un pueblo que está muy cerquita de aquí. Acerca del término Compostela, los guías turísticos te dirán que viene de Campus Stellae,
o sea, campo de las estrellas, haciendo referencia a estas luces que habría visto el ermitaño, aunque lo cierto es que no está nada claro. También podría venir de composita tela, que significa tierra bien dispuesta. Conociendo que este lugar estaba habitado desde mucho antes de la supuesta visión de estas luces, tendría más sentido. Bueno, pues este obispo Teodomiro se acerca al lugar y se encuentra con una tumba muy posiblemente de época romana. Los romanos, que eran unos tipos muy avispados, tenían la buena costumbre de poner en las tumbas epígrafes con el nombre del individuo y algún otro tipo de información. Pero bueno, claro, esta información solo la tendría Teodomiro. Para el que le interese, esta historia que te acabo de contar aparece en el Cronicón Iriense. Por aquí tenemos palomas. Y por aquí mierda de paloma. Y dado que en lo sucesivo voy a estar arriesgando mi cámara y mi frondosa melena, pues creo que me lo merezco. Este caballero de la noche no tarda en comunicarle al rey en Asturias, no rey de Asturias, que vendría a ser este tipo. Bueno, más o menos. Que había encontrado la tumba de Santiago el Mayor. Evidentemente, después de haber profanado una tumba y haber identificado genéticamente como el C6 los huesos como los de un individuo semítico de hace 800 años. ¡No! ¡No! Esta noticia le debió de venir de perlas a este rey, que probablemente había pactado con la aristocracia galaica la integración de buena parte de este territorio a la protección del monarca. Este es el primer rey en Asturias que no es únicamente un caudillo militar sin más importancia. De hecho, sabemos algunas cosas de él porque mantenía relaciones diplomáticas con la cancillería de Carlomagno. Sabemos, por ejemplo, que Alfonso II le regaló a Carlomagno una tienda de campaña bastante lujosa. Anteriormente, las relaciones entre la aristocracia galaica y los reyes astures habría sido, ¿cómo decirlo?, poco amistosas. Este territorio era bastante rico dentro de lo que cabe, tanto en esclavos como en botín, algo que los caudillos astures siempre supieron e hicieron buen uso de dicha información. El notición de los huesos del santo le llega al rey, y bueno, ni que decir tiene la veneración que había entonces hacia las reliquias de los apóstoles. El rey le comunica al Papa León III que los huesos del santo habían sido hallados, noticia que el Papa ratifica como cierta. Cabe destacar que en este periodo hay por toda Europa y el Mediterráneo un tráfico de reliquias de la leche, y evidentemente con el apoyo del Papa y por antonomasia del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Alfonso tenía carta blanca para proteger los restos del santo y anexionarse aquellos territorios que así considerase para asegurarlos. Vamos, prácticamente una bula de cruzada. O sea, una muy buena forma de asegurar sus territorios contra los musulmanes por tratarse de un lugar sagrado. Para dar fe de la historia, Alfonso peregrina al lugar que hoy conocemos como Santiago de Compostela y manda edificar sobre un cementerio de época romana que había allí una pequeña iglesia. Después se convirtió en costumbre de sus sucesores las donaciones y ampliaciones de este pequeño templo, sucesivamente hasta el pedazo de bicho que podemos contemplar hoy en día. Menuda chapa. ¿No decías que ibas a investigar la tumba? Pues a eso vamos. Vamos a entrar en una tumba por la que pasan una media de 1500 personas al día, al menos en temporada alta. La pregunta es si todas estas personas podrían caber a la vez dentro de este templo, y la respuesta es que sí. Este templo está pensado para que mientras se realice la liturgia, los peregrinos puedan seguir moviéndose por el templo sin molestar a quien realiza los ritos. Donde nos encontramos ahora es la parte de la estructura que está destinada a esta función, que sirve básicamente para deambular, y de ahí su nombre, deambulatorio. Así que si no te dejan pasar mientras se está haciendo la misa, realmente es como faltarle el respeto al tío que diseñó la catedral, pero bueno, no quiero meterme en movidas. Todos los templos que tienen este tipo de estructura suelen estar dentro de una ruta de peregrinaje o bien ser objeto de la misma. A lo largo del deambulatorio hay otras capillas con reliquias de otros santos. Pensad también que aquí se coronaron muchos reyes tanto de Asturias como de Castilla. La catedral era todo un símbolo de poder real. Otra de las formas que tenían los monarcas en estos tiempos de demostrar su poder era la posesión de reliquias, y en todos los casos, cuantas más mejor. Y en todo el reino solo había un tipo disponible para esa clase de trabajo. Te estoy hablando de Diego Gelmírez, un tipo muy habilidoso que vivió en la época de Alfonso IV. Sí, el rey que sale en el Cid. Se convirtió en el obispo de Santiago alrededor del año 1100 y más tarde en la máxima autoridad pontificia en la península ibérica, 300 años después del supuesto descubrimiento de los huesos del santo por Teodomiro.
Como te decía, entonces esta catedral no tenía esta pinta ni de lejos. ¿Y qué mejor forma de trascender la historia para Gelmírez que engrandecer aquel pequeño templo? ¡Hora de robar reliquias! Pero espera un momento, robar reliquias a las iglesias de por aquí cerca, además, en los territorios de influencia del rey, estaría como feo, ¿no? Ah, pero espera, si tenemos aquí al lado de casa una ciudad de época romana más al sur del Miño, fuera de los territorios del rey, que tiene además 4 iglesias súper jugosas. Allá se va Gelmírez a ver unos viejos amigos, a dar 4 misas y por la noche a sisar las reliquias. Reliquias que envía a Compostela rápidamente por un subordinado, y él se vuelve más tarde con toda la calma para no levantar sospechas. Bueno, atraco que ni la Casa de Papel. Este evento pasa a la historia como el Pío Latrocinio o el robo santo. Ni que decir tiene que la ciudad de Santiago no podría haberse comparado con el Vaticano o con Jerusalén sin este robo de reliquias. Y hablando de la tumba, vamos a entrar. A ver, un momento, es que si te lo cuento a medias me da el chungo. Dame un minuto más de tu tiempo, solo uno. Bueno, y antes que nada, la verdad es que esta tumba tiene encima un retablo barroco de la hostia, el cual hace falta tranquilamente más de 1 hora para verlo detenidamente. Pero bueno, quien dice el retablo barroco dice cualquiera de las capillas de la catedral. Esta columna tan rara de aquí se llama columna salomónica, porque se supone que así eran las columnas del templo de Salomón en Jerusalén. Ahora bien, la realidad es otra. Bueno, se acabó la cháchara, vámonos a la cripta. Una de las primeras cosas que se siente al entrar es que toda la exuberancia que vimos arriba, aquí no está. Esto es probablemente para crear un ambiente un tanto tétrico y centrar la atención en el protagonista de este lugar, el sarcófago de plata. Cuando te decía que cerca de 1000 personas visitaban esa tumba, no era un farol. Literalmente estuve esperando aquí como 10 minutos para poder grabar este clip de 5 segundos. Además, la peña de hoy en día lo que hace, aparte de mirar brevemente la cripta, es ponerse a posturear y hacerse selfies. A mi izquierda había un clérigo, y no podía dejar de imaginar que este pibe estaría pensando en cuánto ha degenerado el peregrinaje a un lugar sagrado del cristianismo. Personalmente no soy cristiano, pero me parece una falta absoluta de respeto entrar en un templo, en cualquier templo, pegando alaridos como hacen algunas bandas de individuos. Como te decía, esta catedral se erigió sobre un mausoleo de época romana de una tal Atia. Contendría los restos del apóstol y de 2 de sus seguidores que lo trajeron hasta aquí, Atanasio y Teodoro. Personalmente, quiero recordarte que atenderé todas tus preguntas y comentarios en la sección de aquí abajo. Y de paso, pues puedes suscribirte para más vídeos como este. En mi opinión de historiador, dudo categóricamente que aquí se encuentren los huesos del apóstol, no solo por la leyenda de la barca de piedra, sino porque para la época en la que vivió, desde su perspectiva, estratégicamente venirse a predicar al culo del mundo, al contrario que sus compañeros, no parece la mejor idea. Sin embargo, sí que puedo creerme que aquí se hallen los restos de sus 2 adeptos, Teodoro y Atanasio. En las excavaciones arqueológicas de la tumba se explica que sus tumbas eran de ladrillos en el antiguo mausoleo, restos de tumbas que podemos ver junto al supuesto sarcófago del apóstol, lo cual es sin duda fascinante. Además que este no era el sarcófago original, el original supuestamente habría sido de mármol, aunque no sé yo si habrían tenido tanta pasta unos pastores de Galilea como para uno de estas características. Este sarcófago de plata es de finales del siglo XIX, y no solo contiene los restos de un individuo, contiene los restos de 3. O sea, los de un individuo X que llamaremos Santiago y los restos de Atanasio y Teodoro, los cuales seguramente se encuentran en la catedral. Acerca de la autenticidad de los huesos de Santiago, pues hay mucho que decir. La fe es un fenómeno irracional, por lo tanto, aquel creyente que dirija hasta aquí sus pies en peregrinaje no lo hará porque realmente se encuentren aquí los huesos del santo. Desde una perspectiva cristiana, que estén aquí o no es una cuestión irrelevante, pues la realidad no es la que es en sí, sino como nosotros la interpretamos. Si el consenso general de los creyentes dice que aquí está Santiago, en cuerpo o en espíritu, aquí estará, aunque solo sea en la mente. Por lo tanto, parece correcto aquello de caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. Si quieres saber más sobre este asunto, quién es realmente el individuo que está aquí enterrado, la historia tras el camino, los misterios de esta ciudad, la arqueología de la catedral, solo puedo invitarte a que te suscribas y que me digas algo bonito en los comentarios. Un abrazo, cosmonauta, y hasta que la curiosidad te traiga de nuevo.
Digo que cómo me mola llamar a las cosas por su nombre clásico para quedar de listo, ¿eh? Ay, vale, ya me callo.